¿Cuántas veces hemos dicho que lo que importa de las personas son los sentimientos? Seguro que muchas. Pero, ¿qué pasa cuando nuestros hijos nos preguntan la razón de que haya hombres homosexuales? ¿Cómo les explicamos que una mujer puede amar a otra mujer? ¿O que hay personas que, a pesar de tener un cuerpo de hombre, puedan identificarse como mujeres? En Diálogos en Confianza, creemos que hablar de diversidad sexual es entender que, más allá de los prejuicios y tabúes, el individuo tiene muchas formas de expresar y vivir su identidad. Hoy, en Diálogos en Confianza, cómo hablar de la diversidad sexual en familia. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a hablar un tema muy necesario para todos los papás que están viéndonos y para toda la sociedad en general. El tema de hoy es cómo hablar de la diversidad sexual en familia. Porque la verdad es que cuando nuestros hijos nos preguntan que qué pasa con dos hombres o dos mujeres que se besan, que qué es la transexualidad, qué es la bisexualidad, que qué es ser lesbiana o ser homosexual, hay muchos papás que se quedan pues callados, que no saben cómo enfrentarlo, hay muchos que tienen miedo, hay muchos que tienen muchos tabús en torno a todo este tema. Y el día de hoy queremos platicar sobre esto, tratar de quitarnos los tabús, ayudar a que tengamos la mente mucho más abierta y seamos una sociedad mucho más incluyente, porque es necesario y es importante. Y bueno, pues todos los mitos en torno a este tema vamos a tratar de tocarlos el día de hoy para que te queden más claros a ti y, como dije, tengamos una sociedad mejor. Y bueno, pues le doy la bienvenida a Óscar Virués. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Cristi, me da mucho gusto saludarte, igualmente a las y los especialistas, así como al público que nos acompaña aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y a las personas que se conectan a diario a través de las redes sociales, tanto Facebook como Twitter, y quiero recordarles la dirección para que puedan seguir el programa completamente en vivo a través de internet. Es la siguiente: www.canal11live.tv/internacional/, para que si desean salir de su casa o deben hacerlo, entonces puedan llevarse el programa a través de la tecnología, de sus tabletas, teléfonos inteligentes y demás. Y quiero presentarles con mucho gusto al especialista que estará dándole respuesta a las preguntas, desde luego, de todo el público. Tenemos a Berta de la Maza, librera y editora, directora de Voces en Tinta. ¿Cómo estás? Muy buen día. Muy buen día, Óscar. Muy buenos días a todos y a todas. Buenos días. Pues muy bien, esperando sus preguntas. Pues ya saben, listos para arrancar entonces, así que estamos esperándolas desde este momento. Pues bueno, aprovecho también para presentar a los especialistas que tengo de este lado. Vicenta Hernández Haddad, ella es psicóloga especialista en educación sexual. Vicenta, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Para mí es un placer. También tenemos con nosotros a Miriam Ángel, ella es presidenta de Familias por la Diversidad Sexual, AC. ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Qué Gracias, gusto un tenerte placer aquí. de estar acá. Y tenemos también con nosotros a Luis Perelman, él es sexólogo y educador y director del Armario Abierto. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, qué gusto encantado, tenerte como siempre. aquí. Gracias. Sí, qué gusto tenerlos. Tres especialistas que ustedes ya conocen muy bien y que aparte, bueno, son especialistas en estos temas y es importantísimo que escuchemos sus voces. Y bueno, ¿qué creen? El 17 de mayo se celebró en México el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. Y bueno, sin embargo, con todos estos esfuerzos que se están haciendo, todavía hay muchas personas que rechazan esto, hay muchas personas que agreden, que son injustas, inclusive se ha hablado hasta del bullying en las escuelas, un poquito más adelante lo vamos a ver, y algo que realmente no afecta a nadie, ¿eh? Tu preferencia sexual realmente no le afecta a nadie. Entonces, bueno, vamos a ver por qué somos tan agresivos cuando se tratan de estos temas. Y te voy a invitar a que me acompañes a ver el siguiente capítulo de Equipatria. Esta es una serie que orgullosamente la tenemos aquí en Canal 11 y es una serie maravillosa que habla sobre la diversidad, así es que acompáñame a ver. Vean nomás esos fulanos. ¿Quiénes? Esos que están allá en la mesa.
Yo solamente veo al profesor Ismael y la otra persona que está a su lado, no sé quién es. No, pues mírenlos bien, a ver si notan algo raro. Ándale, mira eso. A mí se me hace que esto se les cae la mano. ¿Creen que sean del otro bando? Ay, amiga, ¿qué no estás viendo? Ay, bueno, cada quien su vida. ¿Ya no estamos en el siglo pasado? No, pero ¿a poco se te hace muy normal? Bueno, normal, no. Pero mientras no afectan a los demás. Ay, Chayito, ¿pero dónde dejas la decencia? Se ven muy raros dos hombres así. Ay, sí, exagerados. A mí no me gusta que sean tan descarados, ¿eh? Oye, Chayito, ¿no es tu hijo? ¿Mi hijo Angelito? Ah, mesero, ¿me trae la cuenta, por favor? Bueno, pues este capitulito que acabamos de ver, que bueno, me estaban comentando que les aclarara que Quipatria abarca no solamente sobre la diversidad, sobre muchos otros temas, así es que se lo recomendamos ampliamente. Pero bueno, esto siempre suele suceder, ¿no? De repente puedes ver a los adultos que se confrontan y hay alguno que defiende, ¿no? Dice, bueno, ¿qué importa? No te preocupes, pero cuando está involucrados sus hijos, ahí sí ya brincan, ¿no? Entonces lo vemos clarísimo en esto. Ya cuando hay alguien cercano a ti, ya quién sabe qué tan tolerante seas con esta situación. A mí me gustaría empezar preguntándoles cómo podemos definir la diversidad sexual. ¿Qué es la diversidad sexual? Hay dos formas que se han utilizado para hablar de diversidad. Generalmente, todavía comúnmente se dice, bueno, está la gente normal y los que no son normales, o sea, los demás, se dice eso es la diversidad sexual, lo cual es incorrecto. Porque es decir, los normales, los que estamos bien, son los que son heterosexuales, ¿no? Y los demás, pues quién sabe. Ese concepto no discrimina y no habla de la igualdad. En el sentido real, hablar de diversidad es toda la diversidad de orientaciones o preferencias sexuales y de expresiones o identidades de género, y ahí cabemos todas y todos, sea cual sea nuestra orientación o preferencia sexual. En este sentido, el reconocer que somos diversidad, todas y todos los que estamos en el mundo, ese sería el primer paso para reconocer igualdad y simplemente entender que no solo hay de una sopa, porque todavía se piensa que solo se puede y se debe ser heterosexual y ser, en ese sentido, no transgénero. Incluso hay una palabra que se ha manejado más, cisgénero, es las personas que hay congruencia entre su sentimiento de ser hombre o mujer y su cuerpo. Y si no hay coincidencia, se habla de transgénero. Pero entonces, una persona heterosexual y cisgénero, así sería supuestamente lo normal. Sí, el problema es la palabra normal, claro, porque normal no se entiende realmente. Sí. Puede ser muchas cosas la palabra normal, puede ser lo que siempre ha sido, puede ser lo que es la mayoría de la gente, puede ser la norma, ¿no? Puede ser lo que debe ser, puede ser lo que está bien, puede ser lo que es saludable, pero no necesariamente eso coincide. Claro, por supuesto. Hoy en día lo normal es la violencia y eso no está bien. Exactamente. Oigan, pero bueno, hasta el día de hoy nos da miedo mucho hablar sobre la diferencia, ¿no? Yo creo que todo lo que desconocemos nos da miedo. Y nosotros como padres no tuvimos la educación anterior de tener un hijo, no había la opción, ¿no? Voy a tener un hijo heterosexual, otro homosexual, otro bisexual y tener toda la gama. Entonces todo lo que no conocemos nos da miedo, porque no tenemos la educación. Estamos pretendiendo educar a los padres desde temprana edad con niños chicos, a donde nos los permiten, para que si llega un evento así, ya sea con un hijo, con un sobrino, con el amigo del hijo, con quien sea, que no les caiga de sorpresa y que lo sepan tratar normal, justamente, justamente, para que no se les mueva el piso. Tenemos muy aprendidos todos los mitos, tenemos muy aprendidos los prejuicios, tenemos muy aprendido lo que el abuelito nos decía. Aprendamos hoy lo que hay de libros, actualicémonos como los padres deben de actualizarse, porque uno nunca sabe. Entonces, cuando llega la sorpresa y llega la noticia,
que no nos caiga como pedacitos de hielo en la cabeza. Hay que actualizarnos sobre lo que realmente es la verdad, ¿no? Y lo que Claro. es la normalidad, porque la normalidad es justo la diversidad. Lo normal es la diversidad. Lo normal es la diversidad. Claro. Y si mi hija es feliz 18 años con su pareja, pues ¿cuántas personas heterosexuales aún siguen siendo felices con su pareja? Claro. ¿Sí? Oye, pero Entonces, hablando de aceptar. alguno de los, hablando de estos mitos, ¿no? Y, Sí. y sobre Tenemos que todo uno de responder los a más Diego. fuertes, quiero que me acompañen a ver el siguiente, salimos a la calle, ¿no? Y Sí. hicimos un sondeo y le preguntamos a las personas, ¿se piensa que la diversidad sexual incluye perversiones? Bueno, no les preguntamos eso, van a ver lo que les preguntamos sobre ¿qué opinas de la diversidad sexual? Y ellos contestaron y cosas increíbles. Acompáñame a ver y ahorita regresamos. Gracias. Bueno, pues es el derecho, siento, que todos tenemos de dirigirnos pues hacia el sexo que nos gusta. Ahora sí que pues hay muchos tabús al respecto. Siento que pues la sociedad tiende a prejuzgar este hecho, pero pues es algo natural y siento que en el tema de hablarle a los hijos tiene que ser algo que se tiene que dar. La diversidad sexual es la preferencia sexual entre las personas, en los humanos. Pues es una tendencia de preferencia sexual de las personas. Yo considero que es las básicas, que son hombre-mujer, y yo lo considero así, una perversión que es mujer-mujer, hombre con hombre. La diversidad sexual es todas las preferencias heterosexuales, bisexuales, etcétera, que tiene uno. Es un tema de homosexualidad en el que hombres con hombres tienen una relación. Es considerar una libertad de género, de preferencias, tomando en cuenta los cambios culturales, tomando en cuenta que la cultura no es estática y que van cambiando las ideas, van cambiando los gustos, las formas de pensar y también las preferencias. Que el hombre le gusten los hombres y a las mujeres les gusten las mujeres. Esa es la diversidad sexual. ¿Cuál es cuando en las personas hay gustos diferentes, ya sea mujer con mujer, hombre con hombre, y es muy respetable, ¿no? Ya que en esta sociedad ya es pues ya hay derechos que los protegen, ¿no? A los homosexuales y es libre, ¿no? Las decisiones de cada quien. Bueno, pues ya estamos de regreso y como ustedes vieron me equivoqué en el nombre que le pusimos a el sondeo, discúlpenme. Pero en el sondeo hay una parte en la que una persona sí dice que, bueno, pues que es como una perversión. Entonces creo que eso es uno de los mitos, ¿no? Que nosotros tenemos que aclarar, porque de repente estos temas siempre van ligados a todo lo que tiene que ver con lo genital y lo reproductivo. Y entonces ahí es donde se mete a veces la palabra y con la perversión. supremacía de lo masculino sobre lo femenino. Cualquier cosa que se salga de lo masculino deje de ser lo preponderante y lo mejor, ya se convierte en una amenaza. Esa es todavía, desgraciadamente, la cultura en la que estamos viviendo. Claro, y por eso se ha determinado muchos el día de la mujer para dar equidad para las mujeres, y el día contra la homofobia para entender que no se debe hacer menos a otras personas. Apenas estamos empezando. Aprovechando, yo iba a decir, quienes nos están viendo y escuchando, les pediría, apunten 3 palabras de cuando les hablamos de tema homosexualidad, bisexual, transgénero, sinónimos, ¿cuáles se saben? En todos los talleres que yo he hecho salen 20, 30 y me dicen todas negativas. O sea, nuestro concepto todavía del tema son muchas palabras, hasta hacen reír a veces. Ahí como en Quipatla, como que se ríen y como que hace risitas, pero no tenemos forma todavía de hablar en forma tranquila del tema. Claro. Vicenta, por favor. Sí. Sobre esto que decía Luis Perelman, hay un especialista español, el doctor Félix López, y él dice que en una cultura machista, como refieres tú, hay 2 tipos de violencia muy grande, contra los homosexuales y contra las mujeres. Entonces, toda esta parte de violencia de género tiene mucho que ver con que la educación que hemos recibido está muy enfocada a que lo más valioso es ser hombre sinónimo de macho, ¿sí? Por eso me parece importante que en nuestra sociedad
trabajemos, que en lugar de estar pasando como de pronto damos estos pendulazos del machismo al hembrismo y entonces no resolvemos el problema, porque no se trata ni de ser macho ni de que las hembras somos las mejores, se trata de tener esta equidad, este respeto, no nada más a las diferencias que tenemos los seres humanos en temperamentos, en maneras de ser, sino en todo esto de la orientación sexual, porque la orientación sexual no es algo que el ser humano elige. La orientación sexual, yo insisto siempre en que es como la orientación vocacional. Cuando uno decide qué carrera va a estudiar, pues no la decido en función de lo que me imagino, nada más que me gustaría porque voy a ganar más dinero o porque voy a trabajar menos horas. Tienes que decidir en función de lo que viene desde adentro de ti. Igual es la elección de la pareja. Si hay alguien que no tiene atracción por determinada persona, sea hombre, sea mujer, pues no va a tener toda esta pasión que se necesita, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es una relación de pareja es importante vincularnos afectivamente, pero además el deseo sexual, que es la gran diferencia entre ser amigos y ser pareja. Es que fíjate que justamente ahorita regresando a este corte, a mí me gustaría que ustedes nos aclararan cuál es la diferencia entre identidad de género, entre identidad sexual y entre preferencia sexual, para que entonces nosotros podamos tenerlo como más claro, porque a veces hay esas confusiones. Todo está en el mismo, en el mismo cesto. Ok, pues regresando, vamos a hablar sobre esto, quédate con nosotros, en un momento regresamos. Me preocupa muchísimo esto que me están diciendo de los niños. Mira, si quieres que estén en el foco y aumentas la velocidad de exposición, eso va a hacer que el árbol que esté hasta allá, hasta el fondo... ¡Rogelio! ¡Rogelio! ¿Qué estás haciendo con ese señor, mi amor? Estamos tomando fotografías. Dije que hoy empieza mi curso de fotos. Pero nunca me dijiste que ese señor sería tu maestro. A lo mejor se me pasó. ¿Qué tiene de malo? Vámonos a la casa. No, pero todavía no termino. Obedéceme. Vámonos ahora mismo. Oiga, ¿no le da un poquito de vergüenza venir aquí, Patla, a darle ese ejemplo a nuestros niños? ¿Qué ejemplo? No entiendo de qué está hablando. Ay, no se haga. ¿Por qué no mejor usted y su amiguito se van a otro lugar donde puedan hacer sus cosas sin ofender a la gente decente? Vámonos. Bueno, queremos agradecer a la producción de Equipatla profundamente por haber facilitado el material que además pues da obviamente muchísima tela de dónde cortar y pareciera ficción, pero la realidad es esa justamente. Y la estamos leyendo y quiero compartirles también algunos comentarios. Desde luego lo hacemos con todo respeto, pero pues también obviamente en honor al tema del programa de hoy tenemos que leer todos los comentarios. Samuel Berlanga en Twitter nos dice, ignorando el tema, ¿por qué dar importancia a tal aberración? Y al mismo tiempo, veíamos la escena anterior del programa de Equipatla hace un bloque. Quiero compartirles lo que escribe Diego Abán Granados. Últimamente he estado reflexionando. Digo, soy gay. Mi mamá lo sabe y no lo acepta. Tengo 2 hermanos menores y lo saben y lo respetan. Pero creo que en estos momentos la libertad se ha convertido en libertinaje. Todos tenemos la ilusión de un amor y en este momento dentro de la comunidad eso no existe. Pero por eso tantas enfermedades y falta de aceptación de los demás. Yo creo que para ser respetados primero tenemos que respetarnos a nosotros y entre nosotros. Aquí una realidad de cuando una mamá sabe de la realidad de la orientación sexual de sus hijos o de su hijo, sin embargo, se niega ante ello, como el comentario de no tenemos por qué voltear a ver a una persona que tiene una orientación distinta a la mía. ¿Qué podrías decirle a los dos o a uno por uno? A Diego, sobre todo, es cuestión de encontrar a tus pares. Diego, tú y cualquiera persona, tenemos que ser nosotros mismos y en función de eso encontrar gente con nuestros mismos gustos, mismos intereses, valores, y en todos lados hay esa gente. Nada más es cuestión
pues de acercarnos. Él seguramente es una persona joven que se acepte a él mismo, y aceptándose él mismo va a encontrar esos pares, esos amigos que seguramente no son los que ahorita está encontrando, pero en todos lados hay gente diversa. Y con relación al comentario de la aberración, bueno, nosotros tendríamos que empezar a pensar por qué consideramos que algo es una aberración. ¿Qué significado le damos a la palabra aberración? Y decir que no se hable de esto, que no se le dé importancia, él mismo o esta persona le está dando la importancia al momento de estar atacando, al momento de estar comentando lo que considera una aberración. Entonces, Aparte, ahorita pero del lado negativo, ¿no? Del lado negativo, pero ahorita seguramente con los comentarios de todos nosotros va a ver que existe un lado positivo y seguramente, ojalá, pueda cambiar su punto de vista. Porque lo preocupante es que Diego aquí nos habla de una forma muy transparente, con amor, pero se va a encontrar seguramente a personas como Samuel que opina de esta forma y lo confundirá muchísimo. Justo para eso es este programa el día de hoy, ¿no? Justamente para que prevalezca el amor. Porque lo contrario a la aberración es el amor, y lo que nosotros queremos es justamente que el amor reine en este mundo. Oye, entonces, Cristina, por eso lo estamos haciendo. Nada más un paréntesis, pero que más allá del amor, lo mínimo que nos merecemos todos los seres humanos es el respeto, porque no se les pide que los amen, pero el respeto sí es uno de los derechos importantísimos. Claro, por supuesto. Pero bueno, nos quedamos en esta pregunta, Luis, que a mí me parece muy importante para dejar a un lado los prejuicios. ¿Cuál es la diferencia entre identidad de género, identidad sexual y preferencia sexual? Yo lo platico con un modelito, en una figurita que se puede pintar, pero si lo hacemos con nosotros mismos, una cosa, antes pensábamos que solamente viendo nuestros genitales o lo que tenemos entre las piernas, ya está todo definido, que somos hombres o mujeres, quién nos va a gustar y cómo debemos de vestirnos y de comportarnos. Esa era lo normal antes, y que solo había de esa sopa, y todo lo que se saliera de ahí, y todo el mundo heterosexual y todo el mundo cisgénero, o sea, no transgénero, era lo único que se valía, y lo demás era, como decía el primer tuit, aberración, o sea, no debería existir. Mejor sería que no existiera, porque está mal, es lo que dice este señor. Es como decían antes, pues las otras razas no deberían existir, porque solamente una vale. Es como decir, solamente existe el continente europeo y Asia, pero América no existe. Claro. Además ni se llamaba así. Y bueno, sabemos a lo que llegó eso, ¿no? Finalmente lo que dices de los europeos, pues matando a todas las personas que consideraban que no eran iguales. Así fue la colonia, porque decían, vamos a llevar lo único que es bueno para el mundo. Y de ahí viene también este pensamiento de que solamente lo heterosexual es lo bueno y lo superior, y lo demás no merece existir. Entonces, si una cosa, lo que estamos entendiendo hoy, justamente permitiéndonos escuchar y ver y compartir con otras personas, con ese respeto básico, una cosa es nuestro cuerpo, y otra cosa en el aspecto de identidad sexual, de género. ¿Cuál es mi género? Mi identidad de género está aquí, en el cerebro, no está en mi cuerpo. Le dicen el sexo psicológico también, pero es en cómo me siento yo como hombre o como mujer. Y hay mucha gente, cuando hablamos con personas transgénero, ahí lo descubrimos. Gente que dicen que se expresa o se siente como mujer, si fuera yo. La otra cosa es quién me gusta, quién me atrae, con quién quiero revolcarme en la cama y quién estoy pensando caliente, ¿no? ¿De quién me enamoro? Eso está aquí en el corazón y también reacciona el cuerpo. Entonces, eso es la orientación o preferencia sexual, es quién me gusta. Es así de sencillo. Y hay gente que le gusta gente del mismo sexo, hay gente que le gusta gente del sexo opuesto, y hay gente que le gusta, no distingue si es hombre o mujer, o le gustan los dos. Claro. Eso es la orientación o preferencia sexual. Y lo otro es la expresión. ¿Me falta uno? Bueno, te pregunté identidad de género, identidad sexual y preferencia sexual. Identidad sexual es lo que decimos, es todo. Incluye cuerpo, identidad de género,
orientación, quién me gusta y cómo me expreso en el mundo. Eso es lo que hoy se habla más para entender un modelo donde quepamos todas y todos en esta igualdad. Y le tengo una noticia al señor, el del Twitter al principio, que habla de aberración. La ley de este país es la Constitución mexicana. En esta Constitución, en el artículo primero, desde hace 10 años y reformada en el 2010, dice: todos los seres humanos que vivimos en este país somos iguales en derechos y en trato y derecho a la no discriminación por muchas razones: género, edad, nacionalidad, religión, etnicidad, incluye preferencias sexuales. Si este señor no está de acuerdo, puede irse a buscar otro país. Bravo. Bueno, yo quisiera agregar que dentro de todo lo que hubo una cápsula pequeña ahí que decía como que se han adquirido los derechos. Nos han costado mucho trabajo los derechos porque nuestros hijos nacieron teniendo todos los derechos. Al verse con una orientación sexual diferente, de repente en quién sabe qué momento las perdieron. Entonces hemos readquirido todos los derechos y quiero que lo retomen todo muy bien porque que cada quien se viva feliz. Y este muchacho que no ha salido bien del closet porque su mamá no quiere, su mamá que se acerque a nosotros, por favor, le daremos toda la instrucción y toda la lectura que requiere. Y al verse hablando de ella hacia otros papás, 50 papás que se reúnen, cada 15 días va a ver, con alguien se espejea. Claro. Y no se va a ver tan sola y con tanta vergüenza que da al ser madre de alguien que no es igual a todos los demás. Nuestros hijos no son iguales a todos y si alguien que tuviera 10 hijos no me puede dejar mentir que ninguno se parece al otro. Claro. Oigan, a mí me gustaría retomar un poco esto que vimos sobre lo del parque porque me parece importante, sí, ¿no? De repente, también otro de los mitos que se maneja y que a veces nos cuesta trabajo platicarlo con los hijos es el contagio. Que se pega, ¿no? que no se pega, nada que se aprende. Se pega. Entonces, bueno, esta actitud de esta mamá que de repente dice, no te juntes con este profesor, yo no sabía que era este profesor, además, y ella tiene claro que no quiere porque... Además es mal ejemplo. Es mal ejemplo, ¿no? Si fuera buen ejemplo, no, pues pégate. Claro, sí, claro, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿O nos podrían responder? ¿Sí se pega? No se por pega. Supuesto que no. No se pega, no se elige, así se nace, no se hace. Claro. Es como se descubre la gente, a los 5 años empieza a ver en la escuela que no le gusta un niño, por ejemplo, no le gusta jugar quizás el fútbol igual que todos los demás. Y no le gustan los juegos rudos igual que todos los demás. Entonces se empieza a alejar, pero los papás a veces no nos damos cuenta de eso. Claro. Y los maestros tampoco tienen esa sensibilidad. Pero ahora no con todo sucede eso, ¿no? Claro. Porque también de repente esa es una de las cosas que también crea mucha confusión. Sí. Y generalizar. Entonces de repente, pues bueno, si a mi hijo puede no gustarle el deporte, pero le gusta el arte. Claro. ¿no? Pero eso no habla realmente son los comportamientos de género variantes, precisamente. Y a mí me parece que eso es algo muy importante de divulgar en México, porque y gente como Miriam lo ha hecho por muchos años, en el sentido de que los niños y niñas que desde pequeñitos tienen un comportamiento diferente a lo que hemos encasillado, que una niña debe de jugar muñecas y a las princesas y el niño el fútbol. Cuando estos niños se salen de ese estereotipo, de esa rigidez, empieza primero el miedo en la familia de a lo mejor este es el primer aviso de que mi hijo es gay. Sí, ahora si las niñas quieren jugar fútbol, por ejemplo, ¿no? Sí. Y en los equipos de fútbol estamos viendo cuántos participan. 11. Y bueno, puede ser una que sea lesbiana y las otras no. Claro. O pueden ser 3 y las si otras son todas, no. Está y si son todas está bien, pero no si son todas, si juegan fútbol bien. Son lesbianas. Sí. No, está conectadísimo. Claro. La cosa o sea, solo el fútbol lo pueden jugar los hombres. Y ahí solamente estamos hablando de expresión de género. No estamos diciendo quién se enamoran. En todo el equipo, a todas las niñas, pues son heterosexuales, sin embargo la entrenadora sí es lesbiana. Ahí puede ser
todavía más difícil. No se los vaya a contagiar. Por Pero eso hay precisamente- muchos maestros que están en precisamente- el closet y mejor no dicen nada. Exactamente. Precisamente un anónimo nos dice, apenas me tocó que me dijeran, yo creo que el niño no debería de jugar al té. ¿Ya lo apuntaste al fútbol? ¿No? Ahí Dice, está, créanme, ese la es verdad el es que me tema. súper enojé. Y nos pregunta, ¿cómo educamos a los adultos? Los niños nos aprenden muy fácil, muy rápido, pero ¿y los adultos? Eso es Oye, lo más absurdo. y aparte cuando crecen y queremos que nos ayuden en la casa o que Claro. participen, no, porque ellos no pueden servir el té. Ellos solo pueden jugar fútbol, ¿no? Sí, Entonces sí, es toda la contradicción de toda la sociedad. Pero Así bueno, nos vamos, voy a irme con el público ahorita regresando de este corte porque tenemos, unos testimonios maravillosos con mucha diversidad también y entonces, bueno, es importante que lo veamos. Acompáñame a ver el siguiente sondeo. Pues puedo pensar de lo que me acuerdo, pues prácticamente fue desde la niñez, porque se empezó a notar, desde que mis hijos eran niños, se empezó a notar en las calles la existencia de personas del mismo sexo que se abrazaban, que se besaban, y pues para mí fue una necesidad hablarles claramente por el peligro que se estaba presentando en este momento, en este caso de la información para ellos. Bueno, de inicio yo esperé a que ellos me hicieran preguntas, observé sus inquietudes y con base en eso fui respondiendo. A partir de los 9 años le empiezo a hablar sobre la diversidad sexual, la preferencia sexual de cada persona, porque bueno, es necesario educarlos desde un inicio de su etapa, ¿no? Para mí esa fue la adecuada, porque es espontáneo que desde chicos se den cuenta que pues hay diversidad sexual en los humanos. Pues yo siento que cuando entre quizás a la primaria sería un buen momento porque pues tarde o temprano ella pues nota cosas, o sea, tanto ir caminando en la calle, ¿por qué va esa pareja de la mano si son hombres? O sea, pues es algo que tengo que decir, no, pero ellos tienen distintos gustos sexuales, no se orientan por el sexo contrario, sino por el de su mismo sexo, o sea, es algo que se puede hablar muy claramente y pues siento que no hay mayor problema en que lo sepa directamente por mí. Yo creo que a mi hijo tengo pensado hablarle a los 10 años, hacerle entender cuál es la diversidad sexual. ¿Por qué a los 10 años? Porque siento que ya es una edad en la que entienden más o menos qué es lo que pasa en el mundo. Yo creo que no hay un momento exacto, simplemente tú ves si tu hijo puede comprender las cosas, es en el momento en que, bueno, al menos yo lo he hecho, lo he hablado con ella. Creo que ahorita tiene 8 años y creo que entiende perfecto, bueno, no a lo mejor a la perfección, pero sí entiende bien qué es lo que está pasando y pues que cada quien tiene sus gustos, ¿no? Bueno, muchas respuestas desde luego a esta difícil pregunta, que no es tan difícil, pero ya lo veremos en el siguiente bloque. Antes les comparto una llamada rápidamente. Daniel Velasco dice, mientras no haya parejas homosexuales en el reino animal, no podemos defender la homosexualidad de los seres humanos. La respuesta regresando después de esto. Mi infancia sí había como un poco de diferencia entre mí y los otros niños. Desde chiquitos en la escuela que íbamos era privada, entonces a los niños y a las niñas los separaban como a los niños tomaban karate, ¿no? Y a las niñas tomaban danza o ballet, algo así. Entonces yo desde chiquito siempre le decía a mi mamá, ¿por qué yo no puedo tomar ballet como las niñas, no? Yo siempre he creído que como uno es más pequeño, pues como que no sabe identificar las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, igual unos desde pequeños no saben como la palabra que es homosexual o heterosexual. Entonces, simplemente como yo lo veía como normal, pero sí sentía como cierto gusto o preferencia para los niños, pero yo sentía que era como algo normal. Fui creciendo, pasé de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la prepa, y pues siempre mi inclinación era como juntarme más con las niñas y todo eso. Y siempre pues obviamente los niños como que me rechazaban o me molestaban y yo no tenía como mucho contacto con ellos, ¿no? Como que no se me hacía muy fácil como conversar con ellos, como intimidar, por decirlo así. Pues yo tenía 15 años, empecé como a no informarme, pero a conocer como gente del ambiente homosexual y todo eso. Vi que me gustaba y fue cuando decidí pues, que sí lo era, ¿no? Pues esta parte fue un poco difícil por la cuestión de mis padres, ¿no? Conmigo yo creo que me acepté como muy fácilmente, como desde chiquitos había indicios como que fue decir,
esto así se llamaba, ¿no? Pero pues siempre fue como la cuestión de qué van a decir mis papás, qué va a decir mi mamá, qué van a decir mis amigos. Entonces eso poco a poco lo tuve que ir trabajando. Yo pensé que mi mamá lo iba a tomar más relajada y mi papá era el que se iba a enojar. Y fue totalmente diferente porque cuando se lo dije a mi papá fue cuando yo empecé a salir con un chico y lo tomó muy tranquilo, me dijo que si era lo que yo quería, que me iba a aceptar. Y yo pensé que iba a costar más trabajo con él por la cuestión del apellido. Como soy el único hijo que tiene él y él es el único hijo y todo, y para ellos es muy importante el apellido, yo dije, no, este se va a enojar muchísimo, ¿no? Mi mamá, que más o menos iba viendo mi evolución, fue como la que se traumó, me quería volver a mandar al psicólogo, me hacía ver programas, me hizo leer libros. Ahora pues ya vienen mis amigos homosexuales a la casa y mi mamá los saluda. Si tengo pareja, pues mi mamá los conoce, se lleva muy bien con ellos. Ya puedo hablar de temas más abiertos con mi mamá, ahora sí ya hablamos de sexualidad. Mi papá también le puedo hablar si tengo alguna relación. En general mis tíos, mis tías, mis abuelos, todo, como que ya todo se normalizó y ya todo es muy abierto. Qué bueno. Pues agradecemos muchísimo la participación de nuestro testimonio, el que acabamos de ver. Muy Desde bueno. luego, pues hay mucho valor y mucha Todo riqueza se en la palabra. normalizó. Oigan, bueno, y en el bloque anterior salíamos con una llamada que voy a volver a leer de Daniel Velasco. Nos decía, mientras no haya parejas homosexuales en el reino animal, no podemos defender la homosexualidad en los seres humanos. Berta, tú querías responderle a esta pregunta porque tienes el conocimiento precisamente de cuántas especies aproximadamente existen con una orientación sexual diversa. Así es. Sí, se ha encontrado que en el reino animal hay más de 500 especies que practican la homosexualidad y también se ha encontrado que la homofobia nada más existe en una especie, en nosotros. En los humanos. En los humanos. Oye, y quiero agregar esta otra llamada de Berta León que dice, dicen que es normal ser gay o lesbiana. Habrá que cambiar los diccionarios porque lo normal es ser heterosexual. No creo que sea normal solo porque los especialistas lo dicen. Pues no es porque lo diga yo, no es porque lo digamos nosotros, pero no solo lo dice la Constitución mexicana, lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que todos los seres humanos nacimos libres y iguales, y la misma ONU ya tiene una campaña mundial justamente de libertad e igualdad para reconocer y apreciar la diversidad sexual y darle esta misma dignidad a las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero. Así es que le invito a escuchar lo que dice la ONU, no yo. Claro. Y todas las organizaciones mundiales que tienen que ver con salud, psiquiátrica, médica, sexología, que hoy en la misma Organización Mundial de la Salud quitó desde el año 90, porque se dio cuenta que nunca lo fue, la homosexualidad como una enfermedad. Es que eso es muy importante porque de repente sí es cierto, no es mi voz, es la voz de una institución mucho más grande y es una institución mundial la que lo está diciendo. En base a y entonces, ciencia bueno, y yo me apoyo en eso, entonces no es que nuestros especialistas estén diciendo algo que solo ellos están pensando, sino se están basando en estudios, ¿no?, que ya están reconocidos a nivel mundial y como dice Luis, la Constitución. Y bueno, a mí me llama la atención ¿qué nos responderá ahora que dice esta pregunta que respondieron de los animales, ¿no? Cuando pues hay tantas especies en el mundo animal que lo hacen, entonces pues ¿cómo argumentas ahora lo contrario, no? Me gustaría saber qué va a argumentar si va a argumentar lo contrario. Nada más que se fijen afuera en la calle cuántos perritos de repente hay uno que otro que también se... Pero bueno, fíjense que, bueno, hablando de cómo educar a nuestros hijos en esto de la diversidad sexual, aquí tengo una mamá que ella se llama Yuridia, y ella está justamente con esta duda. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir. Bienvenida, gracias por estar aquí. Buenos días. Va a empezar con el siguiente bloque. Básicamente, mi duda es que cuando mi hijo tenía 1 o 2 años, lo metí a ballet. Y casi, bueno, yo estaba separada de mi esposo, entonces como que vi que no le gustó mucho la idea, pero básicamente es porque yo quiero abrirle el panorama. ¿Perdón? A mi hijo lo metí a ballet. No. ¿Pero a quién no le gustó? No le gustó mucho la idea. ¿Al esposo? Ajá. Ya. Entonces, yo lo que quiero educar a mis hijos es con abrirles el panorama, ver qué es lo que les gusta, qué no les gusta y precisamente pues que no tengan complejos, ¿no? Después, en la familia dijeron, no, pues como en ballet y mallitas y métela al fútbol. Ahorita tiene 3 años. Lo metí al fútbol, no le gustó,
porque pues le pega muy fuerte la pelota, Claro. aparte había niños más grandes y para colmo ese día nos acompañó su padrino, ve a entrar a un niño y dice, mira mamá, ese niño está bien guapo. Y yo así como que dije, ay, y ahí, es que tú, porque lo llevaste al ballet, es que, y dije, bueno, pero es que quiero que mi hijo conozca diferentes cosas. O sea, te están culpando de que por haberlo metido al ballet ahora resulta que puede ser homosexual. Ajá, que si no, se va a hacer gay. Ahora, por ejemplo, lo quiero meter a gimnasia, que vaya otra vez, insistes con las mallas. Entonces dije, bueno, no es tanto esa parte. ¿Cuál es tu duda entonces? También fuimos al psicólogo y resulta que, bueno, yo tengo varios juguetes también para niñas, por mis sobrinas que nos han dado, y me dijo la psicóloga, quita todo eso, porque lo único que vas a hacer es confundirlo en cuanto a su género. Si él no te pide eso, tú no tienes por qué darle o exponerlo a ese ambiente. Dije, bueno, pero él quería una mesita de té y pues le escogió, ¿no? Yo le voy bajando lo que él quiere. Oye, ¿habrá que cerrarles la cocina? También, o sea, yo tengo esa duda. Dije, sí lo voy a hacer gay porque juegue con juguetes de nenas o porque yo tenga, si yo le doy los juguetes, ¿qué pasa, no? ¿Qué le puedo contestar? Te recomiendo mucho la película de Elliot. Billy Elliot. Billy Elliot, ¿no? Bella, no es de un hombre homosexual y es un bailarín maravilloso. Y si es homosexual, pues va a ser homosexual. Y si no es homosexual, le va a gustar bailar. Sí. Una pregunta. Hay que hacer lo que sí les gusta. ¿El niño te pidió que él quería ballet? No, bueno, yo lo metí porque Una tenía opción. problemas en sus piernitas y me Ajá. dijo el doctor que podría meterlo, que era una buena opción, Una buena algún terapia. tipo de ejercicio. Bueno, Ajá. pero lo que es cierto es que a él le gustó. Sí, entre sí, no, estaba muy pequeño y como había recitales, le daba pánico en escénico y entonces ya no quiso ir. Bueno. Pero le gusta bailar, se acuerda. De hecho, hay videos que le he comprado y vienen algunos pasos de ballet. Dice, mira mamá, así le hacía. O sea, ¿Qué edad tiene ahorita? 3 años. 3 años. Mira, yo en una situación así lo que sugiero es enseñarle la diversidad de juegos, clases extraescolares que existen para que pueda conocer, ¿sí? Porque de pronto sí me parece muy valioso el que pueda tener como terapia esta parte de gimnasia, de ballet, pero que también conozca otro tipo de juegos, de actividades y que él tenga la oportunidad de escoger, que no se quede con lo que hay, ¿sí? Porque bueno, si a mí me ponen ahorita un platito, pues voy a jugar con un platito, si me ponen una ruedita, pues con la ruedita que encuentre yo. Entonces me parece que es un buen momento donde él, lo más que le gusta a un niño de 3 años en la vida es jugar, y entonces que a lo mejor hacer un recorrido en una tienda donde haya juguetes y que veas cuál es el pasillo en el que el niño se maravilla. Y es una manera de ver lo que a él verdaderamente le está motivando para sentirse pues tal cual es él. Es una Y buena. ahorita que te quede claro que no estamos definiendo nada de orientación sexual, el niño está jugando, no meter estos miedos, y ahí es donde empieza el prejuicio del padrino, del papá, de la tía, del no sé qué, que empieza de, no, pues con razón es así el niño, mira, Encasillar. y empiezan a etiquetar, ¿no? Y a mí me parece que ese es un peligro muy grande, y para eso estás tú, para decirles que no se vale hacer esto con un niño porque es una forma de abuso. No nada más el abuso sexual es grave, abusar de un niño emocionalmente, reprimiéndole algo que le nace desde lo más profundo de él, me parece una violencia que no debiéramos de ejercer jamás en la vida. Muy bien, pues bueno, de este lado tengo una historia que me gustaría mucho que escucháramos todo porque es una historia muy bonita. Y bueno, aquí tengo conmigo a Juana y Alejandra. ¿Ustedes dos qué son? Somos consuegras. Son consuegras. A ver, cuéntenos, ¿quiénes son novios o pareja de sus hijos? ¿Cómo está la situación? Yo tengo un hijo que se llama Edgar, ella tiene un hijo que se llama Oscar y son novios. Fíjate, ¿desde hace cuánto? Hace 5 años. Oigan, ¿y ustedes cómo fue que se conocieron? En el grupo de Miriam. En el grupo de Miriam, ahí tenemos ya un buen tiempo. Ahí hemos aprendido mucho y hemos crecido. Ahí se conocieron los hijos y son felizmente ahorita en unión, en pareja.
y estamos muy contentas. Yo creo que Ale te podrá decirlo. Ale, ¿tú qué opinas? Sí, igual estoy muy contenta, muy orgullosa de mi hijo, lo amo. Tengo otra hija de 20 años, ella tiene un bebé, pero amo a los dos, pero mi hijo es de verdad muy especial para mí, lo amo mucho, es buena persona, es trabajador, es responsable, es serio, muy respetuoso. Oye, ¿qué cosas han encontrado ustedes, la sociedad, cómo las ha tratado ustedes dos, que bueno, lo aceptan así con esta libertad y que aparte son amigas, han de decir, no, bueno, promueven quién sabe qué, estas dos mujeres. Sí, ¿no? sí. Promueven el amor. Pues la verdad, sí, esto es lo que estamos promoviendo, el amor. Claro. El amor y Pero ¿cómo lo han vivido con la sociedad? Pues bien. ¿Sí? De verdad que ¿Con tu familia? creo que hasta ahorita no ha habido, yo creo que ni parte tuya ni mía. ¿Tuya tampoco? No, somos una familia muy numerosa. Yo tengo 8 hermanos, entonces ya todos casados y todo. Y pues yo creo que desde el principio, bueno, de alguna vez yo dije, bueno, el que lo acepte, qué bueno, y el que no, pues deja de ser mi hermano casi, ¿no? ¿A ti te costó trabajo aceptarlo? A mí no me costó mucho, Cris, a mí no me costó mucho. Yo lo veía venir un poquito, parece que no, pero lo veía venir. A mi marido le costó un poquito de más trabajo como hombre. Se mueren expectativas tuyas, de verdad, y te duele. Pero creo que ahí vamos, estamos hasta ahorita, ya llevamos mucho tiempo. Y Oye, gracias a Miriam, te repito. Sí, es más una de que las expectativas que se mueve es los nietos, ¿no? Claro. ¿Qué opinan de eso? Pues yo, por ejemplo, mi hija, la de 20 años, tiene ya un bebé de año 4 meses. Y por ejemplo, mi hijo y su pareja Edgar son padrinos de bautizo del bebé, entonces lo pensamos ahora sí que manejar conforme se vaya dando, sin tabús, como debería de ser, como no tuvimos nosotros esa educación porque no la tuvimos, pero que gracias a la información que hemos tenido, al grupo de Miriam, pues hemos aprendido mucho. Claro, entonces, porque justo eso dice nuestro testimonio, que el que acabamos de ver, este muchacho dice, bueno, pues yo era el único hombre, el apellido, no le voy a dar nietos a mi papá, ¿no? El apellido no va a continuar, esos son algunos de los por ejemplo, mitos. yo en mi caso, pues gracias a Dios, bueno, pues mi hija tuvo un bebé y al cual adoro, pero si no hubiera sido así, no hubiera habido ningún problema. Yo lo único que quiero es que mis hijos sean felices, con la persona que ellos quieran. Oigan, y si el día de mañana ellos decidieran adoptar, ¿qué opinan? Sería fabuloso, para nosotros sería fabuloso, que realmente viéndonos a ellos totalmente bien, como están hasta ahorita y que ahí van, sería fabuloso para nosotros que ellos nos dijeran, pues van a ser abuelas. Muy bien. Sí. Muy bien, Ale, Juana, muchísimas gracias y qué buen ejemplo para todos los que están viendo, la verdad. Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos un material, ¿verdad, Gaby? Salimos, ¿con qué vamos a salir? Vamos a salir con una voz que nos va a decir algunos puntos importantes sobre justo el tema que estamos tratando. Acompáñame a ver, escuchen. Hasta hace poco, en México no se contaba con cifras que nos dejaran ver el nivel de homofobia que se vive en las escuelas. Actualmente, gracias a la primera encuesta nacional sobre bullying homofóbico, sabemos que la escuela secundaria es el nivel de estudios en el que se registra el mayor nivel de bullying escolar contra niños y adolescentes que tienen una orientación sexual diferente al resto de sus compañeros. En esta investigación realizada a través de una plataforma especial de Internet, respondieron personas de las 32 entidades de la República Mexicana y dentro de los datos más representativos tenemos que una muestra de 1,273 personas, al menos el 67% de ellas habían sido víctimas de bullying. Aquellos que no fueron agredidos fue porque no se les notaba que eran homosexuales o lesbianas o bien porque no habían salido del closet. Es decir, el 89% de los entrevistados se salvaron de ser agredidos porque vivían en una especie de escondite personal. El 92% de los ataques por bullying homofóbico se efectuaron a través de insultos, señalamientos, exhibición y discriminación en actividades escolares y deportivas. Los ataques por golpes representaron un 32% del total, lo cual indica la frecuencia de las agresiones físicas. Un aspecto relevante de este estudio es que casi el 70% de los profesores no actuaron para detener este tipo de agresiones, argumentando que no se percataron de ello o bien lo justificaban como algo normal. Ante estos resultados, la pregunta que nos queda en la mente es, ¿por qué insistimos en atacar lo diferente?
¿por qué no respetamos el derecho a hacer y expresar lo que sentimos? Mañana aquí en Diálogos en Confianza tenemos un tema muy importante y muy interesante. Hablaremos de ¿para qué perdonar? Se piensa muchas veces que la persona que perdona entonces es una persona débil, que normalmente cede o a la que le toca lavar los platos rotos o sucios, ¿no? Bueno, y además otra parte muy importante es que en ocasiones a la persona que más nos cuesta trabajo perdonar es a nosotros mismos, porque esto implica rascar entonces en el pasado y tal vez encontremos cosas que nos lastimen, que nos duelan, que nos recuerden y no queremos en realidad pasar por esos momentos. Pero ¿qué pasa si no perdonamos a las demás, a los demás o a nosotros mismos? Seguramente seguiremos viviendo con todas esas culpas durante mucho tiempo, que lo que lograrán probablemente es que de forma emocional pues no avancemos. Así que el tema es muy interesante para que no se lo pierdan, o además, si quieren acompañarnos aquí en el estudio, pueden marcarnos ahora mismo al 5341 1193 o 5341 4687. Vamos a ver a continuación un breve resumen de lo que ha sucedido hasta este momento. Hablar de diversidad es toda la diversidad de orientaciones o preferencias sexuales y de expresiones o identidades de género, y ahí cabemos todas y todos, sea cual sea nuestra orientación o preferencia sexual. Tenemos muy aprendidos todos los mitos, tenemos muy aprendidos los prejuicios. Aprendamos hoy lo que hay de libros, actualicémonos. Hay dos tipos de violencia muy grande, contra los homosexuales y contra las mujeres. La orientación sexual no es algo que el ser humano elige. Que no se trata ni de ser macho, ni de que las hembras somos las mejores. Se trata de tener esta equidad, este respeto. Dentro de lo que es una relación de pareja, es importante vincularnos afectivamente, pero además el deseo sexual, que es la gran diferencia entre ser amigos y ser pareja. ¿Cuál es mi género? Mi identidad de género está aquí, en el cerebro, no está en mi cuerpo. La orientación o preferencia sexual es quién me gusta. Es así de sencillo. No se elige, así se nace, no se hace. ¿Qué tal, Balbina? ¿Cómo está? Hola, Beto. Oye, qué foto maravillosa tienes ahí. Es espectacular. Sí, ¿verdad? Sí. A mí también me gusta mucho, por eso la compré. Pues felicidades. Gracias. Pase. Ay. ¿En qué le puedo ayudar, Balbina? Bueno, pues vas a decir que soy una metiche, ¿verdad? Seguro. Porque pues yo no soy la principal afectada. Pero a mí me preocupa el bienestar de tus alumnos. Y además estoy en todo mi derecho de expresarme. Ah, caray, Balbina, no me asuste. ¿Qué pasó? Uy, te vas a asustar más cuando te enteres. Uno de tus maestros, Ismael, es acá. ¿Acá? Rarito. Rarito. Ay, Beto, es del otro bando. ¿Cómo te quedó el ojo? Mire, Balbina, si lo que me quiere decir es que el maestro Ismael es homosexual, ya lo sabía. ¿Y entonces por qué lo contrataste? ¿No deberías de aceptar esa clase de personas? ¿Y por qué no? Es muy cumplidor, es muy responsable. Es más, de hecho creo que somos bastante afortunados de que haya aceptado darnos un curso. Pues es una muy mala influencia para los niños. Mire, Balbina, si me permite decirle, creo que la mala influencia es la gente intolerante. ¿Usted sabe lo que es la homofobia? Bueno, pues qué interesante ver estos fragmentos. Muchísimas gracias una vez más a Aquí Patria. Y bueno, justamente hablando de esto, aquí tengo conmigo a María. Y bueno, para algunos papás no es sencillo, ¿no? De repente enterarse. No. María, ¿cómo fue para ti? Pues para mí fue muy fuerte porque
pues como que ya de chico yo presentía, pero no me quería dar cuenta. Entonces, pues sí, la verdad yo soy de las mamás que decía, pero Dios me castigó, ¿por qué me pasa a mí? Porque si hay tantos, ¿por qué me tocó a mí el rarito? Entonces, todo eso me pasó por la mente, me aterré, me dio miedo. ¿Qué edad tenía él cuando tú te enteraste? Que, por cierto, bueno, aquí tenemos a tu hijo, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Brian. Brian, bienvenido, Brian. Pues él estaba en segundo de secundaria. Y realmente, como pasó en la cápsula hace rato, mi hijo tuvo mucho bullying en la secundaria, pero pues yo tampoco me quería dar cuenta que era por eso, pero sufrió muchísimo también. Sí me la di muy... Yo creo que no, él se aceptaba, él era quien era, la que no se aceptaba era yo. La que no se aceptaba con ¿Cuánto tiempo todo te costó aceptarlo? Pues sí me pasé como un año más o menos, pero yo a él primero lo llevé al psicólogo, porque él un día me dijo, mami, no te preocupes, creo que soy bisexual. Entonces le digo, ¿pero por qué me dijiste eso? Dice, pues para que todavía tuvieras la esperanza de que me iba a gustar una mujer, el 50%. ¿no? Entonces, pues no. Estuvimos con la psicóloga porque pues dije, bueno, pues vamos a ver, para ver si te defines ya de una vez si te gusta uno o te gusta una, ¿no? Y ojalá escojas una. Ojalá sea una y no uno. Entonces, pues ahí empezó todo. Oye, ahí empezó todo. Cuando él era chico, ¿tú hablabas con él de la diversidad sexual? No. ¿Nunca hablaste con él? ¿Contigo hablaron de la diversidad sexual? No, tampoco. También igual, ser gay era ser pervertido, ser raro, no tenía por qué estar ahí en tu núcleo porque pues era de fuera, no era de aquí, ¿no? ¿Y hoy qué opinas? No, ahora a mi hijo lo quiero mucho, mucho. ¿Y cómo ha sido con la familia? Pues yo con la familia desde un principio, al principio yo no les dije nada, no porque me diera miedo, sino porque yo siento que era cosa de nosotros. Era, pues no sé, yo tengo una sobrina que también es gay, que ya también vino, y mi familia se burlaban de ella, le decían, ven acá machito, o igual así, ¿no? Entonces yo dije, yo no quiero que eso le hagan a mi hijo, ¿no? Realmente, si eso hacen, no tengo por qué incluirlos ni por qué decirles nada. Esto es cosa de nosotros. Si él se los quiere decir, yo le dije, si tú quieres decirles, adelante, por mí no hay ningún problema. ¿Hoy ya saben todos? Sí. ¿Y lo respetan? Sí. Sí, y no se meten con él ni nada, ¿no? Entonces... Ahora, qué difícil el proceso, ¿no? Tú querías, sí, de alguna manera, llevarlo con doctores para que sí, él se quitara su enfermedad, sí, o sí, lo malo que tenía. Sí, todo eso que se le curara, ¿no? ¿Qué Pero le dirías no a las mamás que están viviendo justamente esa etapa y que es una falsa esperanza, ¿no? Pues yo creo que más que nada es el amor que le tenemos a nuestros hijos, porque si nosotros como mamás no los apoyamos, no los ayudamos, no los aceptamos y los queremos, pues ¿quién más? Claro. Nosotros somos las que tenemos que estar ahí. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a los dos por estar aquí. Ahí están las verdaderas expertas del tema. Claro. Las grandes expertas del tema son las madres que aprenden a escuchar y acompañar y apoyar a sus hijos y notan que sus hijos están mejor, que la familia está mejor. Eso es lo que de veras va a cimentar. Ya está en la ley, en los derechos, está empezando a cambiar algunos aspectos del país, pero cuando la familia de veras le entra, como también las consuegras, cuando hay más visibilidad y de veras se entiende y se acompaña y se escucha y se ve que no es nada malo, sino que es igual de maravilloso cualquiera que sea la orientación sexual o la identidad de género, entonces estamos de veras avanzando con pasos fuertes en la verdadera pues felicidad para todo el mundo. Eso es lo que y que se forman redes de apoyos, porque fíjate que había un comentario hace rato, no recuerdo el nombre, lo leímos, Berta lo leyó primero, decía una mamá, yo prefiero a un hijo al que pueda apoyar independientemente de su orientación o identidad sexual, que esté vivo a que esté muerto, porque por falta de orientación, y que esté de feliz. apoyo, normalmente se van de casa y entonces viven una vida mucho más complicada, riesgosa, así es. Relaciones peligrosas. Y aquí cuando hay apoyo, cuando la casa es el lugar seguro, es el refugio de la calle,
cuando la escuela es el refugio de la calle, por eso se está luchando contra el bullying en las escuelas. Claro. Tiene que cambiar eso y gracias a las madres que de veras están presentes. Un caso más que aprovechando, supe de una madre que cuando se enteró que había bullying contra su hijo, fue a la escuela y les dijo, ustedes no paran esto, yo traigo mañana la judicial. Así de claro, esa presencia, ese apoyo, esa energía, ese amor debe estar en todas partes y gracias justamente a las madres, eso es lo que va a cambiar. Oigan, pues aquí tengo conmigo a Ana y así como vimos en el capítulo de Quipatli, a ella le pasó como dice Oscar, no, perdón Gaby, bueno, no solamente sucede en la ficción, sino sucede en la vida real. ¿Qué te pasó a ti? Bueno, estábamos en búsqueda de una actividad adicional para mi hijo Héctor, de 5 años, y nos encontramos con la acrobacia aérea. Entonces, él quedó impactado, quiso, pero el maestro era gay, ¿no? Y digo pero porque, al igual que muchas llamadas, yo tenía los estereotipos pues, de una familia muy conservadora, aunque yo me creía súper open mind y todo. Ya cuando te enfrentas en una situación real, oye, pero es que el maestro es gay, le dije a mi esposo, ¿no? Pero pues tú tienes que ir con él, no hay problema y tal. Él es de una familia mucho más conservadora. Entonces, incluso algunos de los tíos de mi hijo dicen, es que no lo lleves ahí porque se le va a pegar, ¿no? Y tú lo estás llevando para que le enseñe eso. Y sí, no la acrobacia. No la acrobacia, no, que le enseñe eso. Y además, pues sí tiene que usar mallitas y tal. Entonces yo fui con él y hablé con el maestro, le dije abiertamente, me da mucha pena, pero soy homofóbica, ¿no? Entonces el maestro, muy tranquilo, me dijo, no hay problema, usted va a venir a las clases, tal, ¿no? Y ya llevamos 8 meses y me he dado cuenta que el maestro es una bellísima persona, es súper respetuoso, promueve la cultura y hay que dejar claro, ¿no? Así como hay personas heterosexuales que son de mala entraña, también hay homosexuales de mala entraña, pero también hay homosexuales valiosísimos y estoy muy afortunada, le mando un saludo al maestro Andrés Cisneros, por cierto, que no pudo venir por cuestiones de trabajo, porque es una persona de verdad talentosísima y estoy muy orgullosa de que sea el maestro de mi hijo. Muchísimas gracias, Ana. Oscar, ¿tienes algunos comentarios? Muchos comentarios. En Facebook nos dice Guillermo Dehesa, en nuestra familia a mi esposa su mamá la corrió de su casa y nunca le perdonó que fuera bisexual. Ahora nosotros a nuestra hija cuando ha visto a 2 mujeres besándose, pues le hemos dicho que es normal, pues es una muestra de afecto entre 2 personas. Y normal, para ella, normal. Sí, bueno, la palabra normal continúa apareciendo frecuentemente. Sí, es terrible. Y para ella no le implicó ningún problema. Andrés Salas Salgado, yo soy gay, me gustaría respetar para ser respetado. O me gusta más bien, dice, respetar para ser respetado. Vivo con mi pareja y nuestras familias lo saben. Aún existe resistencia a ello, a aceptarlo. Pero realmente a nosotros nos importa. No buscamos aceptación, exigimos respeto porque nosotros lo damos. Roxana Rodríguez Melchor, ¿cómo puede ser posible que la gente acepte más a los amantes de hombres casados que a personas que solo buscan el amor y el respeto? José Eduardo Ordaz Maro, no porque venga en la Constitución quiere decir que es lo correcto. Pues Luis, tenemos a muchas personas en contra, pero sí, bueno, qué impresión. Hay muchas personas que nos comentan aquí en el Face y en el Twitter, bueno, ¿cómo puedo explicarle a mi hijo, a mi hija, cómo puedo explicarle a la demás familia? Lo que nosotros recomendamos mucho es primero nosotros estar ¿Nos compartes tu recomendación después de este material? Vamos a ver un testimonio a continuación. A los 16 años tuve un novio, duré con él un año y cachito. En ese proceso me di cuenta que no era como la relación que yo quería. Empecé a conocer a chicas que eran lesbianas. Entonces, pues ahí fue cuando me di cuenta de que en realidad eso era lo que a mí me llamaba la atención y no los chicos. A lo mejor este chico cubría todas mis expectativas como hombre, ¿no? Pero pues son esas cosas que un hombre a lo mejor a mí no me hacía sentir bien o no me satisfacía. Entonces, pues al conocer a una chica, pues ya me doy cuenta de que ella sí cumple todas mis expectativas en todos los aspectos, ¿no? Él no tuvo la culpa, ¿no? Ahí se aplica la de no fuiste tú, fui yo, mi hermano es gay. Entonces, justo él a los 15 años dice, mamá, papá, soy gay.
Entonces es todo un proceso largo porque a mi mamá pues le cuesta mucho trabajo afrontarlo. Pasan 2 años, incluso eso me generó problemas con mi hermano porque pues él se distanció de mí un tiempo. Y cuando yo me doy cuenta de mi situación, que también soy gay, entonces yo en realidad nunca les dije a mis papás. Mi mamá se enteró por una llamada telefónica que le hicieron. A partir de ahí, pues ella ya se enteró y pues sí, como mucha negación, ¿no? Porque era así de tu hermano me lo esperaba, pero de ti no. Tú tan nena y tan niña, ¿cómo es que saliste lesbiana, no? Y bueno, mi papá no lo sabe. A la fecha yo no hablo de ese tema con mi papá. Yo creo que lo sospecha, ¿no? Después de miles de años no tener novio y llevar a chicas, pues yo creo que lo sabe, pero que yo les haya dicho directamente, no, eso nunca ha pasado. Yo creo que eso ha sido como muy complicado para mi mamá y el aceptarlo, ¿no? Y ella es así como, ay no, mujeres besándose, qué asco. Entonces eso es lo que le cuesta más trabajo. O sea, definitivamente ya lo acepta y, o sea, sí puedo traer a alguien y lo ve bien, pero hasta cierto punto es todavía así de, y bueno, ¿no me vas a dar nietos? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que es más por lo que a ella le conflictúa, de que cómo mi hija no va a tener un esposo que la cuide, y por esas ideas que se tenían de antes, ¿no? A mí sí me ha conflictuado hasta cierto punto el tener algo, como estarme besando en la calle, no tanto por qué va a decir el niño, ¿no? Sino como todas las cosas que empiezan a decir, y más los hombres, ¿no? Ay, qué desperdicio, como 2 mujeres. Hasta cierto punto luego lo dejo de hacer, no porque me conflictúe, sino porque es como incómodo que la gente te esté molestando, ¿no? Actualmente me siento a gusto, la relación con mi familia es buena, la relación con mis amigos es buena, con pareja igual es buena, entonces, o sea, me siento como muy a gusto y hasta cierto punto libre, ¿no? Porque pues soy lo que quiero ser y hasta cierto punto pues hay apoyo tanto de mis amigos como de mi familia, entonces pues eso ayuda a que uno se sienta a gusto. Ya regresamos a Diálogos en Confianza, qué bueno que continúan con nosotros. En el bloque anterior, Berta, te interrumpí abruptamente, pero ahora vas a continuar. Nada más que antes, déjame leer otro comentario, nos dice Capitán Gato en Twitter. ¿Cómo tratar el tema? ¿Cómo saber si los padres los confundimos de alguna manera? Eso quisiera saber, cómo hablarlo. Yo la verdad, nos agrega, soy una persona que me considero respetuoso para con todos, pero se me complica hablar con mi hijo de 6 años acerca de este tema. Y quiero agregar un comentario en Facebook de LDG Betty Moreno. Excelente programa. Desgraciadamente vivimos en un país de desinformación en donde un chisme es más importante que un libro. El respeto es un valor del que mucho se habla y poco se practica. Pero bueno, decías, y bien, hay muchas dudas en cuanto a las mamás y papás de cómo hablarle a sus hijos acerca de este tema. Acerca de la diversidad sexual, y nosotros lo que recomendamos es que primero ellos gocen su sexualidad, ellos comprendan su sexualidad para poder hablarles a los hijos. Porque si nosotros como papás tenemos algunas telarañas o decimos, ay, tuve una fantasía sexual y que no lo sepa nadie, cositas así, lo vamos a proyectar también en los hijos. Nosotros como adultos necesitamos también gozar nuestra sexualidad para hablar con los niños, tener todo claro para poder hablar con los niños o con los adolescentes, etcétera. Para ello hay muchos libros que van desde los libros para pequeñitos, si ustedes no pueden hablar directamente, bueno, utilicen un libro, cuenten un cuento, platiquen de ese cuento. Hay grupos de autoayuda que están apareciendo en la pantalla de sus televisores también, y también hay talleres que se dan en diferentes foros, en Voces en Tinta también damos estos talleres para que primero empecemos a hablar de nuestra sexualidad, la gocemos, la comprendamos y después hablemos con los hijos, con los sobrinos, etcétera, con los que podamos hablar acerca de la diversidad sexual. Si nosotros tenemos tabúes, no vamos a poder hablar de buena forma con los y las demás. Oye, Oscar, pues justo hablando de eso, aquí tengo 2 ejemplos de personas que justo se dedican a hacer esa campaña, que es difícil porque, bueno, no todo el mundo está de acuerdo con justamente los temas de diversidad sexual. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy licenciado en Pedagogía y actualmente coordino un grupo de diversidad sexual en la Universidad Pedagógica. Oye, ¿y con qué cosas de tabús o qué
¿Qué es lo que has encontrado? ¿Los papás te dicen que sí o cuáles son las trabas? Creo que el problema básicamente con los papás es que tienen miedo. El miedo es el que no les ha permitido avanzar, y otra de las cuestiones que también es importante es que como papá creen que todos lo saben, y ese es uno de los grandes problemas. Como papá tienes que aprender a aceptar que no lo sabes todo y acercarte a los especialistas, ya lo decían Correcto. aquí, ¿no? Hay que acercarnos a los libros, y esa ha sido una de las tareas fundamentales que hemos tenido que promover a partir del trabajo que hemos realizado en el grupo, no solo al interior de la universidad, sino en otros espacios donde hemos empezado a trabajar. Es decirle a los papás, no le tengan miedo a los temas, y también hay que ser honestos, no lo sabemos todos, hay que acercarnos a los especialistas, a los libros. Si no sé, también podemos preguntar, y es una tarea muy difícil, pero creo que tampoco es imposible, y creo que la base de todo esto es hablar del amor. Si queremos educar a nuestros hijos, tenemos que educarlos en el amor. Muchísimas gracias, Héctor. Y bueno, aquí tenemos a Nancy, que ustedes también ya la conocen. Nancy, ¿para ti ha sido difícil dar estos cursos? Es difícil, yo soy educadora de la sexualidad humana y trabajo con menores de edad, y para mucha gente el solo tema no lo quieren tocar, ¿no? El solo tema de sexualidad, mucha gente sigue insistiendo en que no se debe de hablar, y la realidad es que el silencio es igual a muerte. Entonces, en mis cursos, en mis talleres abordamos la diversidad, pero además algo bien importante, si los papás y las mamás tienen miedo, cualquier cosa les está sucediendo, pero quieren informarse, tomen cursos. Aparte, y ahí los estamos ofreciendo. Algo que dices es importante, dices, bueno, ya de hablar de sexualidad. Hablar de sexualidad humana. Ahora, y de diversidad sexual, bueno. Todavía cuesta más trabajo. Sin embargo, sí hay apertura. Hay papás y mamás que me escriben en las redes sociales preguntándome algunas cosas, pidiéndome cursos, y pues bueno, ahí estamos trabajando en Voces en Tinta, y pues si quieren que profundicemos sobre el tema de diversidad, ofrezco 2 conferencias a secundaria, escuela para padres, para que yo les explique todo este tema de la diversidad sexual para ahondarlo, ¿no? Muchísimas gracias. A quienes me escriban, por supuesto. Claro que sí, bienvenida, y bueno, muchísimas gracias. Y saben, hablar, como dicen ellos, de sexualidad es difícil. Hemos estado avanzando en el tema y hemos estado avanzando, bueno, ya hablamos más fácil de homosexualidad, de gays, de lesbianas, pero hay un grupo al que tenemos a veces abandonado, que tocamos un poquito al principio. Me gustaría que viéramos justamente el siguiente testimonio sobre la transexualidad. Es una mamá que nos platica sobre su hija. Acompáñame. Cuando yo empecé a notar que tenía comportamientos muy femeninos, movimientos muy femeninos, yo pensaba yo decía, bueno, cuando crezca va a ser homosexual. Aproximadamente desde los 3, 4 años, 2, 3 años más bien, ya se comportaba de manera distinta. La gente me decía que todos los niños pasan por esas etapas, pero pues yo veía algo diferente. Me decía, mira mamá, mi vestido de princesa se amarraba un trapo en el cuerpo. Y pues ha sido un proceso muy, muy difícil, sobre todo porque el papá no nos apoya, él es una persona completamente cerrada, le ha causado daño, le ha exigido ser un niño, y pues es una situación muy difícil, porque yo sin su apoyo pues tengo atoradas muchas cosas, ¿no? Muchas cosas legales que están ahorita que yo ya podría hacer con el apoyo de él, o si a mí me perteneciera nada más la patria potestad. Sí estábamos viviendo una situación muy difícil y llegó un momento en que nos encontramos solas. Ahorita pues vivimos una doble vida, porque el lugar donde yo vivo y la escuela donde ella asiste, nadie sabe. Entonces pues toda la gente piensan que ella es una niña biológicamente también. Yo la estuve llevando con una psicóloga, con una terapeuta infantil durante más de un año, y por medio de la terapeuta me enteré de muchas cosas que yo no sabía, que realmente había sido muy maltratada por sus compañeros. Actualmente asisto a un grupo donde me han reinformado, reeducado, y pues ahí es donde yo he adquirido la fuerza con la que lucho ahora día a día. Lo único que me mueve es el amor, el gran amor que le tengo a ella, que yo la veo feliz, que nunca en mi vida la había visto tan feliz, que del tiempo que tuvo una vida tan difícil me habló del suicidio,
Hubo un tiempo que me hablaba del suicidio, que fue cuando yo creo que ya no aguantaba, o sea, si no, era muy difícil para las dos. Que he trabajado como ser humano y como madre mucho mejor. De hecho, si yo no hubiera encontrado ese grupo, no sé qué hubiera sido de mi hija y de mí. Ya no te sientes sola, a pesar de que son personas que no viven, muchas no viven aquí, otras sí, pero ya no estás sola, sabes que ya no estás sola en esta lucha. Tenemos varios comentarios en las redes sociales, algunos por respeto, ya le dimos voz desde luego durante el programa a varios de ellos, pero por respeto ya no vamos a hacer porque sí resultan ya demasiado ofensivos incluso para las personas que tienen una orientación sexual distinta. Y aquí de lo que hemos hablado es precisamente de la diversidad, del respeto y del amor. Pero un tema muy importante y el que aquí en Diálogos de Familia tratamos es cómo vamos a educar a nuestras hijas y a nuestros hijos ante esta situación. Cómo se van a dirigir ante las personas que viven con una orientación sexual distinta. Y sobre todo justo el tema, lo que acabamos de ver, que es uno de los menos conocidos, que es la transexualidad. Vicenta, ¿cómo podemos hablar a nuestros hijos y explicarles esto? Claro, bueno, yo creo que desde los 2, 3 años de edad los niños tienen capacidad de ir entendiendo muchas cosas, porque si desde que un niño o una niña empieza, por ejemplo, un niño, a jugar con las princesas, si nosotros le restringimos esta actividad, el niño está aprendiendo a que eso lo tiene que hacer a escondidas, porque si su verdadera naturaleza es querer jugar con cosas que parecía que eran de niñas, entonces el niño aprende a hacerlo de manera escondidas. Yo lo que sugiero y promuevo mucho en mi trabajo es déjalo que juegue con lo que quiera, siempre y cuando no se ponga en peligro de vida, ¿no? Pero que juegue a lo que quiera, porque son diferentes capítulos los que hay que ir evaluando en este desarrollo psicosexual. Por ejemplo, una cosa es jugar un niño con la muñeca, otra cosa es quererse poner la ropa de las niñas. Esto es dentro del proceso, dentro del desarrollo psicosexual, muchos niños juegan en algún momento de su vida a ponerse vestido de mujer, zapatillas, etcétera. Pero eso en la mayoría es algo que sucedió eventualmente y ahí queda. Pero hay que ver si este niño es algo que quiere hacer consistentemente. Si además de vestirse de niña, quiere hablar como niña, porque ya ahí estamos hablando de que es un niño que no se está sintiendo a gusto de ser un hombre, ¿sí? Y se identifica hablando como mujer. Yo en el consultorio he visto niños varones, porque tengo mucho material sobre este tipo de casos, o les pido que lleven su mochilita con lo que ellos quieren jugar en el consultorio, llevan la falda o las zapatillas que les compraron, etcétera, porque esto hay mucho en donde venden disfraces, entonces es donde van y escogen lo que el niño quiere. Ese es un ejercicio importante, y hay que ver si solo se viste de niña o si habla como mujer, y me encuentro que muchos a la hora de estar vestidos de mujer a los 5, 6, 7 años de edad empiezan a hablar en femenino y ya traen hasta un nombre con el que se identifican. Entonces ya estamos hablando de todo un desarrollo, de toda esta parte que va enfocada, no necesariamente a una orientación sexual. Estamos hablando que la identidad de género es lo que se llama disforia de género en muchas investigaciones, y donde estamos viendo que no está concordando cómo nació, con qué cuerpo nació, qué etiqueta le pusieron. Se llama Juan Pérez, pero no se siente Juan Pérez, sino Katia. Y entonces esto es importante. Por eso reprimir a nuestros niños lo único que hace es dejarlos metidos en ese closet, en ese armario abierto, en ese armario cerrado, cuando lo que debiéramos de promover es abrir el armario, y no necesariamente a todo mundo. Es como si no todo mundo sabe cómo hago el amor yo. Pues ¿qué le importa a la gente? La que tiene que saber soy yo con mi pareja. Claro. Igual es cómo se comporta en la intimidad un ser humano. No nos debiera de interesar, pertenece a la vida íntima, muy personal de cada ser humano. Entonces, oye, Luis, fíjate que la identidad de género no es modificable. ¿Qué quiere decir esto? Ni la identidad de género ni la orientación sexual se pueden cambiar.
sino que, como dijimos hace un rato, se descubre. Es como ser zurdo. Cada quien se da cuenta, nos damos cuenta si nos vivimos como hombres o como mujeres, y según lo que estamos descubriendo es que no todo mundo, antes se pensaba que era un problema, y hoy también la Asociación Psiquiátrica Americana ya quitó como enfermedad la transexualidad, porque se dio cuenta que no sirve de nada tratar de alinear y forzar a la gente a ser quien no es. Y además causa depresiones, promueve más el suicidio, promueve gente muy triste, muy encerrada, que no puede expresar y ser feliz simplemente por quien es. Por eso a veces dicen, de repente un buen día el señor que tiene 50, 60 años cambió de sexo. No cambió de sexo, sino que finalmente pudo expresar lo que traía adentro desde hace tantos años. Y eso es reconocer, simplemente escuchar y acompañar. Eso es lo que estamos exigiendo y pidiendo, en vez de forzar a la gente a ser alguien que no es. Y es el poder platicar con estas personas transgénero y transexuales y convivir y ver que es parte de lo que les hace íntegras, les hace dignas, les hace ser felices. Y esa coincidencia, el vivirlo plenamente, eso es simplemente lo que estamos compartiendo y diciendo, esto es no de promover que sean otra cosa que no son. Claro. Cuesta un poco de trabajo para los que venimos de esta cultura tan rígida, tan terrible, inquisitorial incluso, sobre los temas de género. Y yo quería aprovechar para dar un tip de qué pueden hacer los padres hoy. Primero, dense cuenta de la gigantesca homofobia y transfobia que hay. Cuando escuchen palabras, cuando escuchen comportamientos, muecas como las que hicieron en Quipatla, las señoras, lo que da asco. Y poder decir, chistes, eso no es un tema, y chistes y albures. Mañana, que es el partido de fútbol, el del Tri, antes de ir al Mundial, cuando vaya a despejar el portero del equipo contrario, y que todo el estadio va a estar gritando la palabra PUTO, antes de despegar, y puedan decir ahí al lado de los demás, o cuando estén en sus casas, en los restaurantes, eso es discriminatorio, eso no se vale, eso no es convivencia sana. Van a darse cuenta, solamente diciendo no se vale seguir lastimando a otras personas, ya es un avance. Claro, muchísimas gracias. Yo creo que con eso nos quedamos, vamos a ir a un corte, pero antes te quiero recomendar estos libros que vas a ver a continuación. Son una muy buena herramienta para que tú puedas acercarte a ellos y acercarlos a tus hijos. Acompáñame a verlos. A veces no encontramos palabras para explicar las cosas como nosotros quisiéramos. Por ello, te recomendamos 2 sugerencias que te ayudarán a explicarle a tu hijo que las familias tienen muchas otras formas de organización. Nuestra primera recomendación es Se pegaron los fideos, de María Victoria Pereira Rosas. Valeria y Julieta tienen 2 padres, Eduardo y Martín. Y como cada noche, los 4 se reúnen para cenar y platicar de las cosas que sucedieron durante el día. Sin embargo, esta noche la cena corre el riesgo de ser diferente, pues por un descuido de papá Martín, los fideos terminaron apelmazados. ¿Cambiará en algo que la cena sea distinta a lo que habían planeado? Para Valeria, Julieta y sus 2 padres, eso no es importante, pues lo que realmente importa es el poder disfrutar de estar juntos con todo y una cena diferente. Nuestra segunda recomendación de la misma autora es Mi vestido de lunares. Sara y Malena tienen una hija que adora su vestido de lunares rojo. Sin embargo, un día aparece una polilla que pone en riesgo la existencia del precioso vestido. ¿Será mejor esconderlo debajo de la cama o en el cajón de lápices? Juntas deciden encontrar una solución al problema y nos demuestran que no es necesario recurrir a la violencia para darle a cada quien una buena solución. El martes de la próxima semana, aquí en Diálogos en Confianza, hablaremos también de un tema muy importante.
adopción. Y es que de acuerdo con un estudio elaborado por el Sistema Nacional de Desarrollo de la Familia, el DIF nacional, se estimó que para el año 2010 habrá un total de 29.310 niños en casas a hogar, orfanatorios y casas cuna, y el número crecerá hasta llegar a un tope de 32.950 niños durante el año 2050. Y esto se debe desde luego a que muchas personas ante el tema de la adopción no es que no solamente los animen, tal vez no cuenten con la información correcta, con las herramientas y demás, pero conoceremos también a varios testimonios donde mamá, papá del mismo sexo o tal vez de una orientación sexual heterosexual han entonces adoptado a una niña, a un niño y le han dado mucho amor. Bueno, este es un tema muy importante del cual hablaremos el próximo martes aquí en Diálogos de Familia, 9:30 de la mañana, y para venir y reservar tu lugar desde este momento, llámanos al 5341 1193 y 5341 4687. A continuación, el resumen de la segunda parte. La homofobia nada más existe en una especie, en nosotros. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que todos los seres humanos nacimos libres y iguales. La misma Organización Mundial de la Salud quitó desde el año 90, porque se dio cuenta que nunca lo fue, la homosexualidad como una enfermedad. Abusar de un niño emocionalmente, reprimiéndole algo que le nace desde lo más profundo de él, me parece una violencia que no debiéramos de ejercer jamás en la vida. Claro. Las grandes expertas del tema son las madres que aprenden a escuchar y acompañar y apoyar a sus hijos. Cuando hay más visibilidad y de veras se entiende y se acompaña y se escucha y se ve que no es nada malo, sino que es igual de maravilloso cualquiera que sea la orientación sexual o la identidad de género. Que juegue a lo que quiera, porque son diferentes capítulos los que hay que ir evaluando en este desarrollo psicosexual. Nosotros como adultos necesitamos también gozar nuestra sexualidad para hablar con los niños. Si nosotros tenemos tabúes, no vamos a poder hablar de buena forma con los y las demás. Conforme les empezaron a decir en la escuela de la menstruación, de los órganos genitales y todo, pues es cuando uno empieza también a decirles a los hijos, es que también hay hombres con hombres, mujeres con mujeres. No se espanta uno, pero pues uno debe de llevarlo tranquilo, debe de serlo pues normal. Pues más que nada que conozca, ¿no? Más que nada cuando voy con ella en la calle, pues digo, mira, estas chavas son así, se respeta, así como se respeta también una religión, también el sexo se debe de respetar, ¿no? Igual cuando son chavos, parejas de homosexuales, también digo, mira, así, se debe de respetar, ¿no? Bueno, pues que hay que ser respetuosos de las ideas y de los gustos de las personas, igual que en otros aspectos, ¿no? El religioso, el político, también en lo sexual hay que ser respetuosos. Y que si hay personas que tienen preferencia por el mismo sexo o inclusive por personas de diferente edad, hay que ser respetuosos. Bueno, tengo un amigo que es homosexual y en un momento dado él se da a conocer y yo le hablé antes de que nos encontráramos nuevamente con él, diciéndole y explicándole que las personas tienen ciertos cambios y lo aceptó de una manera natural. Pues le diría que cada quien, como seres independientes, tenemos derecho a orientarnos por lo que nos gusta. O sea, tanto un trabajo, una profesión, nuestras amistades, como la pareja que podemos escoger. O sea, ahí existe el lesbianismo, existe la homosexualidad y es algo que pues cada quien tiene derecho de decidir sin fijarse en los prejuicios de la gente, porque pues finalmente, o sea, no sé, pero pues tengo personas que pues tienen atracciones o sus hijos, entonces a veces se ven en esa encrucijada de qué hago, cómo lo apoyo, entonces simplemente es más que nada la comunicación y el tener la mente abierta, ya que pues por lo mismo se derivan muchos problemas y no hay mejor que tener comunicación con los hijos. Libremente, o sea, yo le digo las cosas tal cual como son, porque también ella lo está viendo, ¿no? Entonces no le puedo ocultar ni pintarle las cosas de distinta manera, ¿no? O sea, mírale, las cosas son, a ella le gusta a ella, a él le gusta a él, tu papá y yo somos otros mundos y cada quien tiene una preferencia sexual. Bueno, pues qué interesante escuchar
Y muchísimas gracias a todos los que se estuvieron entrevistados y por sus respuestas. Y bueno, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Gilberto Hernández. Gilberto, tú nos querías hacer un comentario. Sí, yo vengo de Comité Orgullo Naucalpan, coordinamos la agrupación y al Facebook de Comité nos llegan muchas preguntas que podemos responder y algunas no, y entre ellas nos preguntaba un chico anónimo y nos dice que él es papá soltero y tiene un hijo, pero él es homosexual y entonces él quiere saber a dónde acudir. Le dimos algunas opciones, pero nos gustaría que nos dieran más. Okay. Que nos llame, por favor. Por favor, sí, dinos. Que nos llame 5211-8250, Familias por la Diversidad Sexual, y con mucho gusto le damos una red con quien se puede comunicar o asistir a nuestras reuniones. Mientras tiene menos de 5 años de edad, lo va a ver de una manera congruente con su realidad. A mí me tocó tener un papá, por lo que veo no hay una mamá en casa quizás, y esta es mi realidad. Pero la misma educación social va a generar que entre los 5 o 7 años de edad surjan los cuestionamientos y sobre todo más hacia los 7, así como esta parte de ¿y por qué tú tienes novio y no tienes novia? Y ahí es donde empiezan a surgir todas estas bases que debemos de darle para que entienda lo que es la diversidad sexual, porque la entiende de manera natural durante estos primeros años de preescolar, pero cuando empieza el bombardeo en la escuela de es que no es posible que no tengas una mamá y por qué tu papá anda con un novio. En ese momento, ¿qué le recomiendas? Bueno, porque somos diferentes. Hay personas que eligen tener una novia, sí, siendo hombres, yo elijo tener un novio porque a mí lo que me gustan son los hombres. Siempre hablar de lo que es mi atracción, mi necesidad de amar y desear a alguien de mi mismo sexo, del otro sexo, como sea, pero que lo vean que es algo que uno es auténtico, que es lo que decía Berta, si nos ven que uno está orgulloso de lo que uno es, que uno lo vive de manera congruente, ellos lo ven como natural. Luis, por favor. Yo complementaría que ya hay varios grupos en México también de homoparentalidad, de padres y madres del mismo sexo, activistas maravillosos, que también en Canal 11 seguramente tienen varios de los recursos, y el otro es que ya hay escuelas y hay grupos sociales y grupos religiosos que cuando les piden los padres, se acercan con la escuela a explicar las realidades, las diferencias, las escuelas están deseosas de ayudar y de aprender a hacer espacios seguros también. Entonces, si este padre está en una escuela donde van a atacar o afectar mucho a él o a su hijo porque son diferentes o porque salen de la norma, hay escuelas que al contrario promueven en México, aunque no me crean, que promueven y respetan la diversidad y en la misma escuela hablan de que hay diferentes formas de amor y de familia y está bien. Eso es lo que puede buscar este padre. Claro, muchísimas gracias. Bueno, aquí tengo conmigo a Yania. Y Yania, tú lo vives porque, bueno... Sí, bueno, yo soy lesbiana, soy madre, tengo unos mellizos, vivo con mi esposa. Para responder rápidamente al chico, tenemos un grupo de familias diversas AC, que lo puedes buscar así en Facebook, en donde nos reunimos frecuentemente los padres, hombres, pareja de chicas que tienen hijos, y nosotros buscamos hacerles ver a los chicos, a los niños, adolescentes, preadolescentes, niños pequeños como los míos, que las familias como las nuestras son completamente normales en la sociedad, y corrientes. Exactamente, y que vivimos el día a día tan normal como lo vivió en su caso mi mamá y mi papá, y como lo vive a lo mejor la vecina que son heterosexuales y que tienen hijos. ¿Qué edad tienen tus hijos? Mis hijos tienen 3 años, nosotros los educamos en una escuela tradicional, en donde nuestra primera carta de presentación fue decir, nosotros somos lesbianas, ¿hay algún problema? Si nos dicen que no, nosotros seguimos obviamente con el papeleo para que ellos ingresen. Hemos hablado con la directora de la escuela diciéndoles que para nosotros es muy importante que desde muy pequeños, desde la edad que tienen mis hijos, inclusive si se puede antes, educarlos, porque efectivamente sabemos que la homofobia mata, y aparte de que mata, crea odios, destruye familias, y todo esto generado por algo que no debe de ser. Efectivamente somos personas, somos humanos, nos amamos, y eso es lo que nosotros promovemos, ¿no? Oye, ¿ellos ya han empezado a preguntarte algo a los 3 años? Ellos saben perfectamente que están viviendo en una familia con 2 mamás, se les pregunta a ellos quién es
con quién viven, ellos dicen vivimos con nuestras mamás, identifican perfectamente a mamá Jan, a mamá Oli, y en la escuela dicen, pues Alejandra no tiene papá, por ejemplo. Entonces les explicamos en ese preciso momento que efectivamente hay familias diversas, así como hay familias con 2 mamás como la suya, hay familias con 2 papás, hay familias con una sola mamá, hay familias con un solo papá, o inclusive que no existen papás, ¿no? Ni mamás en una familia. Entonces ellos ahorita a los 3 años yo creo que va a llegar la etapa en donde entren en otro contexto, en preguntar nuestra situación como pareja, pero en la actualidad ellos ubican perfectamente que existen familias diversas, lo ven normal, los compañeros de ellos lo ven normal porque así lo hemos hecho nosotros, ¿no? Hemos procurado que convivan con sus compañeritos que tienen papá y mamá. Y las han respetado a ustedes. Perfectamente. Nosotros hemos hablado claramente en relación a esto, precisamente porque nosotros creemos fuertemente que las bases se las tenemos que dar como padres, independientemente de la orientación que tengamos. Efectivamente, si desde el principio les decimos a los hijos que existen familias de todo tipo, los niños son una esponja que aprenden lo que ven. Entonces, efectivamente, si ellos ven que nosotros nos manejamos como algo normal, cotidiano, común, las cosas no se van a complicar y lo entienden perfectamente los compañeros de ellos que tienen la misma edad y viven en otra situación familiar que mis hijos, ¿no? Claro. Les duele más a los niños la mentira y el engaño. Claro. Los niños les duele más la mentira y el engaño, más de sus propios padres. Y los enloquece. Sí. Los enloquece, la mentira enloquece. Imagínense los niños cuando dicen, mamá, ¿por qué esos 2 muchachos se van besando? Son amigos. Y los niños dicen, no, parecen novios. Entonces, viven 2 realidades paralelas. Yo, niño de 5 años, estoy viendo que se ven como novios, pero mis papás, que son los que me aman y los que me educan, me dicen que son amigos, no le checa al niño. Entonces, el niño aprende que ha de estar loco para ver algo que sus papás les dicen que no existe, ¿no? Miren, a ver, yo solo quería dejar bien en claro que el testimonio de hace 2 segmentos, ninguna persona que tenga un hijo o varios hijos homosexuales se va a hacer transexual en algún momento por el hecho de jugar con las muñecas o tener alguna actividad del sexo contrario. Eso que quede clarísimo y que no les quede en el corazón de ninguna manera. Y por último, justamente las madres guerreras hoy salen claramente. Así es como salimos en todas partes, así es como nos presentamos en la marcha del orgullo. Estoy sumamente orgullosa de mi hija. Aquí tenemos a 2 madres maravillosas del mismo grupo, y lo que les quiero decir, que el hecho que cuando mi hija salió del closet no fue día de fiesta, fue día de fiesta el que me haya compartido su realidad y yo haya dejado de tener falsas expectativas sobre su vida, y yo fui la que me tuve que cambiar el chip, pero no pedí que mi hija cambiara el chip. Me fue muy importante acompañar a mi hija en su vida, la que tiene una pareja, 18 años, es muy feliz, no me oculta nada, hoy no nos ocultamos nada. Nosotros como madres, como padres, solo estamos aquí para acompañar a nuestros hijos, no para hacerlos como nosotros queremos que sean. Nosotros no somos perfectos. Gracias. Gracias a ti. Vicente, ¿modo de conclusión? Sí, yo dejaría como reflexión esta parte de que nos han educado siempre a que amemos los unos a los otros, sea la religión que sea. Y yo creo que en ningún capítulo nos dijeron, excepto si son gays, ¿sí? Yo fui al catecismo y jamás leí, excepto ames a los gays. Y creo que uno de los valores más importantes en la vida es amar y respetar a los seres humanos, y si no tenemos capacidad de amar a determinados seres humanos, nos debemos de exigir a uno mismo el respetarlos, porque es lo mínimo que se merece un ser humano. Muchísimas gracias. Gracias, Vicente. Sí, por favor.
Y no amar a los pederastas. Yo quiero felicitar a Canal 11, al Instituto Politécnico Nacional, al gobierno federal, a muchos gobiernos estatales que hoy están siendo congruentes con el nuevo entendimiento de la realidad, de veras apoyar y acompañar a que los ciudadanos y ciudadanas de este país seamos felices, sean quien sean, si lo mínimo que tenemos es nuestra dignidad, a quién queremos, cómo nos sentimos con nosotros mismos, y si eso está siendo respetado, vamos por muy buen camino, así es que muchas gracias a Canal 11. Gracias a ti. Berta, por favor. Pues aquí hay muchas preguntas acerca de cómo hablar de este tema. Lo primero considero es que nosotros sepamos que no lo sabemos todos. Estemos conscientes de ello y que lo sepamos y empecemos a hacer algo por aprender de todo, ampliar nuestros horizontes, pero de una manera amorosa, leyendo, yendo a pláticas, conociendo a la gente, acercándonos a personas gays, a personas lesbianas, a personas transexuales, platicando en realidad con ellos y pudiendo de esta forma ser mejores seres humanos. Considero que la lectura, que el acercarnos, los talleres, son la base fundamental para que crezcamos amorosamente. Muchísimas gracias. ¿Quieres hacer un último comentario? Complementar que hoy también tenemos varias instituciones que apoyan, primordialmente el CONAPRED, Consejo Nacional de Prevención de la Discriminación, donde soy miembro de la Asamblea Consultiva. Hoy hay muchos recursos para hablar, meter quejas con las comisiones de derechos humanos, en las procuradurías. En varios estados ya es delito penal discriminar, entre otras cosas, por orientación sexual, y el CONAPRED hoy tiene más garras. Si se mete una queja en lo individual o a las familias o a las instituciones o a los gobiernos, para hacer valer los derechos. Hijo, qué importante que dijiste eso. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, por favor. Gracias al público que estuvo hoy aquí. De veras, muchísimas gracias por compartirnos sus historias. Gracias a ti que siempre estás aquí todos los martes. Y yo te espero el próximo martes aquí en Diálogos en Confianza. Oscar, muchísimas gracias por estar hoy conmigo. Muy buen día. Y hasta luego.